Un saludo fraternal para todos ustedes, soy Manuel Calderón y en esta ocasión quiero desarrollar una serie muy interesante que tiene que ver con los errores que en materia de doctrina, fe y práctica se han venido cometiendo en las iglesias cristianas desde el siglo I. Tiene que ver con la apologética, con la defensa de la fe, esta serie de temas. Hoy día vemos una proliferación de creencias distorsionadas en las diferentes agrupaciones cristianas. Al ver que estas novedades, entre comillas, se han convertido en un verdadero descaro, en una forma de enseñanzas falsas, en una serie de herejías. Pero al decir herejía, voy a definir el concepto de herejía como una idea, vamos a pensar en una idea, o en un conjunto de ideas que son contrarias a los dogmas de cualquier agrupación religiosa y que son rechazados por las autoridades eclesiásticas. Podríamos decir también que son ofensas a la fe, que son contraposición a la sana doctrina, o también la podríamos entender más claramente que la herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente dentro del campo religioso, y que entra en conflicto con los dogmas establecidos. Ahora usted se preguntará, bueno, estamos hablando de dogmas, ¿qué quiere decir la palabra dogmas? El punto esencial de un dogma en una organización religiosa es que esto es lo que la iglesia cree, es parte de nuestra doctrina, no puede ser refutada, tiene que ser aceptada como una verdad innegable, puesto que ya las autoridades religiosas la han como tal. Es una verdad indiscutible, pero cuando entra la herejía, viene y se pone en contraposición de ella para diluirla, tratar de deshacerla o para sustituirla. Y este término se usa más que todo en el lenguaje religioso para referirse a aquellos principios que los creyentes deben acatar, deben observar escrupulosamente y sobre lo que no cabe ninguna duda, ninguna discusión o modificación alguna. Esto es un dogma. Esto es lo que creemos, punto. Esto es lo que la iglesia ha practicado, punto. Entonces, volviendo atrás con relación a las herejías como ideas contrarias, ideas controvertidas con lo que la iglesia cree, podríamos decir entonces que una herejía es una ofensa a las verdades de Jesucristo y a las verdades de los apóstoles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actúan los herejes? ¿Qué es lo que buscan los herejes? Bueno, los herejes siempre están introduciéndose en las organizaciones cristianas de una manera encubierta y ellos piensan que tienen algo superior que enseñar y que lo que sabe la iglesia o conoce la iglesia es reflejo de la ignorancia de sus líderes, por lo tanto tratan de entrar, distorsionar lo que ya la iglesia conoce. Otros buscan poder, otros buscan reconocimiento, su enfoque es dominar, aprovecharse de las necesidades de los demás, ofreciéndoles soluciones a sus problemas con eso de conócete a ti mismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Los herejes tratan de desarrollar algún tipo de actividad donde las masas no se cuestionan. Ellos simplemente son seducidos por los herejes, tratan de oponerse a la doctrina tradicional, la consideran obsoleta y ellos son poseedores de la última revelación divina. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que enseña Judas en su versículo 4? Y aquí dice en la palabra de Dios, porque algunos hombres han encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos, dice el pasaje bíblico, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos en 2 de Pedro, capítulo 2,
versículos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún estos negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Ahí vemos ya en ese pasaje que está hablando que van a ser mercadería de los creyentes, con palabras fingidas, de tal manera que lo que van a buscar es sacarle de alguna manera el dinero y oprimirlos, mantener su conciencia oprimida. En Tito 3:10, Pablo le da la advertencia: si hay uno que está causando divisiones, sáquenlo de ahí, porque el tal se ha pervertido. Y Pablo ya en 2 Corintios capítulo 11 verso 13 los llama obreros fraudulentos, falsos apóstoles, y les dice: son estos supuestos apóstoles que se han disfrazado. Y no es cosa de extrañarse, dice, porque también Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice, que hay que mantenernos vigilantes. Ahora bien, vamos a ver una situación que no quisiera que tratáramos de pensar que yo estoy detrás de determinado sujeto, detrás de determinada persona para decirle: tú eres un hereje o el otro es otro hereje, y se daría lo que llaman algunos una cacería de brujas. Yo no estoy tratando de hacer eso. Pero lo que sí estoy tratando de hacer es de proveerle a la gente de nuestra iglesia el conocimiento necesario para que ellos se mantengan siempre alertas, no sea que aparezca una persona que trata de introducir falsas enseñanzas. Pero este material no solamente le sirve a los hermanos de la iglesia nuestra y a las hermanas, sino también a personas de otras agrupaciones cristianas. Es algo que debemos de siempre mantener en cuidado. Una de las herejías más peligrosas fue el gnosticismo. Y la pregunta ante toda esta situación es: ¿qué es el gnosticismo? Porque es necesario siempre aclarar los conceptos. Y hay varias opiniones sobre el gnosticismo, de que es un conjunto de corrientes sincretistas, filosóficas, religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de la era cristiana. ¿Cómo pudiéramos entender esta situación? Bueno, cuando yo estoy diciendo sincretista, me estoy refiriendo más que todo a esas corrientes, lo voy a explicar de esta manera, como una ensalada. Pensemos en una ensalada de conocimiento. Vamos a imaginar esta situación: esta especie de ensalada de conocimientos místicos, babilónicos, egipcios, judíos, mezclados, todos tratando de adaptarse, de fundirse, de amoldarse al cristianismo, tratando de armonizar esa ensalada de pensamientos y mimetizarse con las enseñanzas cristianas. Entonces, el sistema era ecléctico, y sus materiales se obtuvieron de muchas fuentes, tales como la mitología de Grecia, de Egipto, la filosofía persa, la filosofía griegas, el pensamiento hindú y todas estas situaciones. Entonces trataron de mezclarlas y ver estos elementos adaptados al cristianismo, o tratándolos de adaptar al cristianismo. Si esto se logra, imagine usted nada más cómo sería una iglesia sincretista, con pensamientos de la India, pensamientos griegos, pensamientos babilónicos, pensamientos mesopotámicos, pensamientos egipcios y judíos. Esta no solamente era una mezcla religiosa, sino también se trataba de mezclar los pensamientos filosóficos. Ahora vamos a ver algunos de los pensamientos o principios que fueron muy peligrosos y que vale la pena conocerlos. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en Jesucristo o por el perdón de los pecados o gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que los iniciados se salvan mediante la gnosis, o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es el conocimiento superior a la fe para ellos. No sirve la sola fe.
ni sirve solamente la muerte de Cristo para salvarse. Ellos enseñan que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, que uno es un pedacito de Dios, que Dios está en todo el universo, y toda esta situación son parte de las enseñanzas de los gnósticos. Ellos pretenden que la persona se salva a través de la gnosis, a través de ese conocimiento, de esa profundidad de conocimiento, y que ellos son una luz en el universo. Emplean todas esas palabras que uno se queda sorprendido, como aquella que también que vamos a ver rápido, un poco rápido más adelante, es del conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás a los dioses. Este es el problema del gnosticismo, que ellos enseñaban que el conocimiento, o enseñan que el conocimiento te lleva a la vida eterna, y que de hecho somos vida eterna, somos parte de una conciencia cósmica, y empiezan a emplear palabras que parecen ser atractivas para muchas personas. Enseñan con esa situación ese dicho del templo de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás a los dioses, como lo dije anteriormente. Y esta frase fue empleada no solamente por Platón, sino por Sócrates y por una cantidad grande de filósofos, en los que decía, bueno, ya el camino ya no hay que buscarlo más, ya no hay técnica, ya no hay curso, ya no hay nada que pueda servir para que encuentres la verdad, sino que la verdad está en volverte hacia ti mismo. Solo a través de tu propia experiencia podrás encontrar en ti la paz interior, y más allá de toda situación, lo importante es encontrarte con ese yo soy. Los gnósticos se infiltraron en la ciencia, en la filosofía, en la religión y en las artes. Fueron los cuatro puntos, o los 4 lugares donde ellos se metieron por todos lados: la ciencia, la filosofía, la religión y las artes. Y aún siguen haciéndolo. Y cuando encontramos nosotros grupos que comparten la gnosis a esos niveles, usted se encuentra toda clase de gente profesional, e incluso universidades que hacen énfasis en todas estas situaciones. No creamos que la gnosis tiene que ver solamente con esta cuestión de, como hacen los artistas, como hacen muchas personas, de tener momentos de meditación. No, para ellos la meditación no es esa meditación que se tienen en algunas situaciones de ejercicios de yoga, ni nada de eso. Para la gnosis la cuestión de la meditación es todavía aún más profunda y arrastra a mucha gente. Lo que hacen estos son pequeños negocios para hacer dinero con esta cuestión de hacer yoga, ejercicios de meditación y toda esta cuestión. Para ellos es como nada, porque los gnósticos tienen otro concepto más profundo y más peligroso en cuanto a lo que es la meditación. Han arrastrado cantidades de profesionales de las universidades y de todo el resto del campo del conocimiento. Aún en la iglesia del primer siglo lograron colarse, lograron meterse, y la gente pues miraba esto como algo novedoso, como algo grande en ese tiempo. Pablo, Juan, los apóstoles trataron de detener, y los llamados padres de la iglesia también trataron de detener por todos los medios el movimiento gnóstico, porque pudiera decir que ese era un movimiento más que una secta, porque si hubiera sido una secta, pues la hubieran perseguido o lo hubieran tratado de eliminar, pero fue todo un movimiento tan grande que usted no podía identificar estos son los orígenes del gnosticismo, o tal vez este otro fue, porque estaban tan diluidos, y fue un movimiento bastante fuerte. Incluso se llegaron a escribir los famosos evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás, el evangelio de María y otros más, que por supuesto muchas personas tienen desconocimiento de la existencia de ellos, pero los gnósticos muchas veces los citan. Hasta películas han hecho de todas estas falsas interpretaciones del gnosticismo y sus enseñanzas, y de todas estas distorsiones. Para ellos, por su conflicto materia-espíritu,
porque se volvieron en ese sentido dualistas, siguiendo las filosofías, se miraba el espíritu como lo bueno y la materia como lo malo. Al tener esta tendencia, entonces rechazaban el sufrimiento y la muerte expiatoria de Jesucristo y mucho más la resurrección, se opusieron y ellos decían, no pudo haber venido en carne, no pudo haber hecho tal cosa, no pudo haber resucitado porque entonces la materia era lo malo y entonces no podíamos creer en un Jesús resucitado porque entonces ya esto va afuera, esto es aparte, esto es en contra de las enseñanzas del gnosticismo. Interesante porque el gnosticismo aún al ver a la mujer, al ver la situación de la materia versus el espíritu, llegaron a ver a la mujer de menos, porque decían que ella era paridora, y ahí se dio un machismo terrible, porque era paridora también de la materia. Mis amados, mis amadas, yo los invito a que ustedes investiguen, que no se queden solamente con los que estoy planteando yo acá, sino que investiguen, busquen diccionarios, investiguen en Google, a través de la red, puedan ustedes investigar otras fuentes más, los libros de historia y todo eso, donde ustedes van a conocer acerca del engaño del gnosticismo y de las ideas disparatadas espíritu versus materia. Por eso muchos de ellos incluso rechazaron el matrimonio y van a encontrar una serie de barbaridades ustedes ahí. Los gnósticos rechazaron en general los mandamientos morales del Antiguo Testamento, considerándolos como parte de ese Dios del mal, porque para ellos el Dios del Nuevo Testamento era diferente al Dios del Antiguo Testamento y por eso había que rechazar eso, lo mismo que la cristología o el enfoque cristológico que ellos llegaron a tener, distorsionando las verdades acerca de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, más adelante vamos a ver lo que es el docetismo, que es parte también de esta situación, donde miraban que Jesús no podía haber sufrido lo que sufrió, sino que todo eso fue en forma aparente. Y observe usted lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, del 2 al 3. Dice claramente, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora bien, mis amados y amadas, aquí es donde la cosa se va a poner interesante. Veamos cómo la iglesia evangélica también ha sido contaminada con estas tendencias gnósticas actuales, especialmente con la metafísica, con el positivismo, la teología de la prosperidad, el movimiento de la palabra de fe y toda esa amalgama de enseñanzas falsas a las cuales las iglesias han abierto las puertas. Hoy día la mayoría de los cristianos de los países más influyentes y de aquí también de Estados Unidos han salido una serie de enseñanzas de aceptar y el énfasis es el yo. En los seminarios, las charlas, los conciertos musicales y tantas otras actividades más se hace énfasis en el ser interior, en el declara, en el decreta, en el yo lo puedo hacer. Es decir, se busca la autorrealización. Ya no se piensa si es la voluntad de Dios. Ya no se está pensando si Dios quiere. Se está diciendo de una sola vez, yo decreto, o sea, esa idea de que
somos dioses internos o Dios internamente está en mí y yo puedo decretar, yo puedo decir lo que va a pasar porque esa es la palabra de fe, etcétera, 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 no es más que parte del pensamiento gnóstico, del movimiento gnóstico de la nueva era que se ha metido y ha venido arrastrando a grandes multitudes con estas teologías modernas, esta teología del positivismo, de las doctrinas de la nueva era metida en la iglesia, del yo hago que todo sea posible, yo conquisto, yo puedo ir más allá que de las alas de las águilas, etcétera. Y hay seminarios que lo dicen así, por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque esta ya es la desfachatez más grande dentro del cristianismo, hacer a un lado a Dios y poner el pensamiento de la superfe, el pensamiento tenaz, y ahí es donde uno dice, hermanos, abramos los ojos, no vayamos detrás de todas esas falsas enseñanzas, abramos los ojos con estos supuestos apóstoles de la prosperidad, con estos profetas del dinero. Hay mucho peligro en todas estas corrientes novedosas que han aparecido. Escuché de un famoso predicador y cantante que decía que a sus hijos les había hablado tanto de hacerse ricos y de hacer esa confesión de fe, yo voy a ser rico, yo voy a tener dinero, y decía, y al final se terminó tragando el cuento. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa con las congregaciones? ¿Qué pasa con las congregaciones que tanto le dicen este tipo de cosas? Confiéselo, declárelo, decrételo, que usted va a ser millonario, que usted va a tener una gran casa, que usted va a tener esto, que va a tener lo otro. No se les habla del Cristo, de la historia, del Jesús histórico, de cómo él siendo rico se hizo pobre. No le hablan de esto, sino les hablan de lo que quieren oír. Ese es el problema. Ya hay un libro por ahí escrito por Napoleón Hill que decía a él, piense y enriquézcase. Y así es como muchos han pervertido, haciéndole creer a la gente que son pequeños dioses y que pueden hacer con sus confesiones de fe todo lo que ellos se propongan hacer. Pronúncialo y será hecho. De esta manera se les habla de crear una actitud positiva y una mentalidad positiva, y de esa manera van a alcanzar el éxito, la salud, y van a alcanzar muchas otras cosas más. No confían en Dios, pero sí confían en sus propios decretos, en sus propias confesiones y en sus propias declaraciones. Es una mente distorsionada. Muchos de ellos han heredado de este libro que salió de la Cuarta Dimensión de Paul Yogi Cho. Yo me recuerdo muy bien. Cayó ese libro en mis manos y hablaba de visualizar. Yo visualizo y entonces yo confieso que voy a tener eso. Y esa idea pegó, a muchos les gustó. ¿Ve? Se hablaba de esto en Corea, y esto pasó después a las iglesias. No se hablaba de confiar en Dios, se hablaba de visualizar. Menciónalo, reclámalo, dilo y recíbelo. Dios te lo va a dar porque tú lo declaraste, porque tú lo confesaste. Toda esta situación es parte del movimiento del gnosticismo infiltrado en la vida de la iglesia. Esas palabras de fe. Y es que es increíble la cantidad de predicadores. En YouTube ustedes pueden encontrar, y usted va a encontrar ahí diciendo cada herejía que uno se queda asustado. Ya no se habla de obtener la bendición si es la voluntad de Dios, sino que se dice yo lo logro, yo lo puedo. Todo lo que es el programa de autorrealización que los gnósticos han venido impulsando, lo vemos también en la vida de la iglesia. No es si Dios quiere o Dios en su voluntad. Para muchos es esto va a ser así. Si usted lo declara, lo decreta, ya está en las oraciones. Hemos caído. Yo decreto, Señor, como si nosotros fuéramos Dios. No esperamos en la voluntad de Dios. Si usted habla palabras de fe, dicen algunos, usted activa el lado positivo de la fuerza. Si usted habla palabras de temor, usted activa el lado negativo de la fuerza. Y estas confesiones positivas o negativas, hasta el lenguaje va variando, es un dualismo
que se ha venido dando dentro del gnosticismo. Mi deseo es que usted investigue y se dé cuenta que la iglesia hoy día se ha contaminado también, y no solamente es algo nuevo, eso viene desde siglos atrás, que se ha venido contaminando la fe de los creyentes, y Satanás, vestido de ángel de luz, se infiltra en la obra de Dios. Por eso hay otro predicador famoso aquí en Estados Unidos que decía: activa ese Dios que hay en ti. Ese declaro, yo decreto, es algo tan terrible que se ha metido. Y usted, hermana y hermano, trate de limpiar ese vocabulario, de sacar esas palabras de las cuales nosotros hemos sido enseñados, y tratemos de quitar toda esa fantasía religiosa contaminada de una serie de enseñanzas, esas fantasías de imágenes que a veces la gente se hace y dice: yo declaro, yo confieso. Muchos han perdido casas, han perdido vehículos, han perdido sus cuentas en el banco, sus cuentas han sido vaciadas debido a que un individuo, un hombre o una mujer, se pararon a darles un lavado de cerebro en cuanto usando estas filosofías, estas corrientes y todas estas situaciones de la nueva era, haciéndoles creer que ellos también son un Dios. Espero que esta enseñanza de hoy sobre el gnosticismo, que la cual yo les digo que hay que profundizar, hay que investigar más, hay que desarrollar la criticidad, no sea a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente, no se deje arrastrar. Lea las escrituras, busquen la palabra de Dios, la respuesta. Ore al Señor y que el Espíritu Santo le aclare no solamente los conceptos, sino que Él le dirija hacia dónde debe de ir, y huya donde se estén dando este tipo de herejías y falsas enseñanzas. Si quiere continuar informándose sobre estos temas, de más decirlo, interesantes, yo les invito a que le dé clic ahí, dice suscríbase en una de las esquinas de la pantalla, y trate de darle a la campanita para que le avise a usted cuando salgan los nuevos videos sobre la herejía, las herejías, y lo vamos a tratar de estar estudiando con base a los tiempos modernos, no persiguiendo a individuos con sus nombres, sino usted mismo, usted misma se dará cuenta donde las herejías continúan proliferando y que son una ofensa directa a Dios y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Espero también que puedan colocar ahí qué es lo que usted piensa sobre esta enseñanza. Bendiciones.